Listones. Entonces, continuemos. Entonces, eh, bueno, ¿quién tiene más preguntitas de eso? ¿O todos claros con ese tema? El tema es bonito. Profesor, Dime. te iba a hacer una pregunta. Cuando nosotros hacemos paquetes de barra, ¿funciona de la misma manera? Lo que nos interesa es el área del acero Sí, correcto, en correcto, sí. ese- Pues en tus paquetes de barra lo que nos interesa es el A sub S. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Listo. Bueno, entonces, más preguntitas, muchachos. Yo tengo una. Dime. No entendí muy bien la ecuación de la inercia de fisuración, o no sé si estoy un poco perdida ahí, cuando decía que la sumatoria de las inercias más la sumatoria de las áreas por las distancias del cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? La sumatoria de las inercias aplica como si fuera toda la zona, o sea, como si fuera la inercia bruta, es lo que yo no entendí ahí. O es inercia ¿De y cómo las se barras o comporta. del concreto? Es exactamente lo que yo no entiendo, porque pues ahí es donde voy perdido. Vale, listo. Tú sacas aquí tu bloque de compresiones. ¿Mm? Digamos que tiene por aquí unas barritas por fuera. Eso. Y aquí está tu centroide. Entonces, eso es una figura compuesta que trabaja como un todo. Pues, ¿qué pasa? Pues obviamente aquí pues hay concreto fisurado, aquí no hay figurita. Entonces tienes que calcular la inercia respecto a ese punto. Entonces la inercia, según los ejes paralelos, es la sumatoria de las inercias centroidales más el área de la figura por la distancia al cuadrado. Entonces decíamos, listo, esto tiene una base B y una altura X que ya habíamos determinado. Entonces la inercia de ese rectángulo es Bx al cubo sobre 12. La inercia de esa sección bruta. Más área por distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? Del centroide de su figura, que es un rectángulo, al eje de referencia, es decir, x medios. ¿Listo? Eso en cuanto al concreto. Pero en cuanto al acero, ¿qué sucede? ¿Cuál es la inercia centroidal de esta línea infinitesimal en la cual estamos distribuyendo nuestras barras? Pues depende de esta altura que yo le quiera dar. ¿Y cuál altura le voy a dar? La de las barras, la mitad. ¿Sí me hago entender? No tengo esa altura y esta base definidas porque en esta parte de la sección transformada pues no me interesa eso. Entonces yo que digo, listo, voy a suponer que todo lo concentro aquí en un centroide de esas barras a una distancia de menos x. Entonces, la inercia de esas barras es muy bajita. La verdad no aporta casi nada a la inercia general de la sección. Entonces por eso ese primer término, inercia de las barritas inferiores, lo puedo llevar a cero, al ser la inercia centroidal. Pero nos queda el área por la distancia al cuadrado. Por eso es que cuando hace las barritas no sale la inercia de las barritas y sale directamente este término. Y lo mismo en la parte superior. Dijimos que esto era 2n-1 por a'(s), ubicado a una distancia x menos d'. Entonces, la inercia centroidal de las barras superiores es aproximadamente cero, más 2n-1 por as' por x menos d'. ¿Listo? De ahí salen todos los términos para calcular tu inercia. Sí, señor, eso era lo que me faltaba. Lo de las inercias de las barras, no lo había entendido bien, gracias. Listo. Más preguntas, muchachos.
Entonces vamos a pensar en el proceso de construcción de nuestra estructura de concreto. Digamos que estamos aquí en un entrepiso, vamos a construir unas vigitas, entonces colocamos unos puntales o unos andamios o alguna vaina para poder mantener la cimbra. Colocamos una formaleta y sobre esa formaleta viene nuestra viga de concreto. Fundimos, a los 7, 14 días, no me acuerdo cuándo es que uno desencofra, se llama así. Retiramos estos apoyos temporales, ¿no? ¿Qué va a suceder? Mi viga deja de ser continuamente apoyada y se vuelve esta viga de acá. Podemos ponerla aquí empotrada en unas columnas. Aquí en unas columnas, ¿sí? Entonces, cuando yo formaleteo y ya la viga se sostiene solita y quito la formaleta, la viga entra a soportar una carga inicial que es lo que llamamos su peso propio, más los acabados que lleve esa viga, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo voy a llamar una etapa de carga P0 de mi viga. Entonces, si vemos contra el tiempo, el historial de carga de mi viga, por aquí en el tiempo T0, mi viga va a presentar, esta es la carga, una carga debida a carga muerta continua P sub 0. Y eso se prolonga por todo el tiempo. ¿Sí está claro eso? Ahora, ¿qué otra carga puede tener mi viga? Mi viga puede tener algo que llamamos la carga viva. Esa la vamos a llamar una carga P1. Entonces, después de que llegue esa carga P0, por aquí yo le voy a sumar una carga a mi viga que me va a llevar a esta condición de carga a lo largo del tiempo. Y esto se prolonga hacia el infinito. ¿Sí? Ese es mi historial de carga de esa viga. Ahora, esa carga viva, ¿qué comprende? Esa carga viva comprende a las personas y a los objetos. Pueden ser las sillas. Entonces, créanme que eso es una silla. Las mesitas, ¿sí? Los muebles. Todo eso forma parte de la carga viva. ¿Por qué? Porque es carga que puedo desplazar en la estructura y que puede ser variable. Pero hay una cosa, no siempre toda esa carga está presente en la estructura. Entonces puede haber una parte de la carga que siempre esté presente, pero hay otra que es variable. ¿Listo? Entonces vamos a analizar aquí a la izquierda un grafiquito de deformación contra tiempo. Entonces, cuando yo descimbro mi formaleta en el tiempo t sub 0, mi viga va a tener algo que llamo una deflexión inmediata delta 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Entre el tiempo entre el cual mi viga está peladita, por decirlo así, y le colocamos la carga viva, ¿sí? Entre ese tiempo, entre T0 y T1, cuando aparece la carga viva, mi viga va a tener deformaciones constantes debido a los efectos de creep y retracción de temperatura. Bueno, aquí ya retracción casi no afecta, más que todo el creep, el flujo lento. Entonces, esa deformación que inicialmente fue instantánea se convierte en una deformación variable con el tiempo, cuya variación es de forma parabólica. ¿Sí? Entonces, en las primeras etapas de mi viga va a tener grandes deformaciones a una gran tasa de velocidad, pero con el tiempo se va a ir estabilizando hacia una deformación límite. ¿Listo? Ahora, en el tiempo T1, ¿qué sucede? Aparece la carga viva, pero no aparece toda. Aparece una parte de la carga viva. No aparece toda la magnitud, sino una parte. Se sostiene esa parte de carga viva y lo mismo,
se va prolongando hacia el infinito hasta que llega a un punto de equilibrio en el cual pues no aumenta mucho su valor. Eso es básicamente un diagrama de deformación de una viga, ¿sí? Entonces tenemos por aquí unas condiciones delta 1, un delta 2, un delta 3 y un delta 4. Eso es básicamente lo que le sucede a la viga en todas nuestras deformaciones. Ahora, revisemos los límites que nos pone la norma. La norma nos dice, bueno, deflexiones máximas permisibles. Esto sí está igualito en la NSR, entonces vamos a tomarlo directamente. No copió. Listo. Entonces dice, usted tiene que garantizar estos límites en su estructura. Primera, ¿de qué depende? Del elemento que estén analizando. Si están analizando flat roofs, que son como cubiertas, y floors, que son como entrepisos. Si están analizando o losas o vigas de cubierta o de entrepiso. Estos elementos no están soportando o no están adheridos a elementos no estructurales como a elementos no estructurales que puedan ser dañados por deflexiones largas, y se calcula utilizando deflexiones inmediatas debido a la carga viva. Es decir, esta deflexión la analiza en el tiempo T1 cuando aparece la carga viva. ¿Listo? Ahora, dependiendo si es para cubierta o si es para entrepiso, pues es L sobre 180 o L sobre 360. Bueno, pero esta deflexión es debida solamente a la carga viva. Bueno, segundo, cuando tenemos elementos de cubierta o de entrepiso que soportan elementos no estructurales que pueden ser dañados o que no pueden ser dañados. Si tiene elementos que pueden ser dañados, L sobre 480, que es una deflexión bastante exigente. Si no son si se pueden deflectar sin generar riesgo, L sobre 240. Entonces fíjense que prácticamente esto lo define el tipo de elementos que ustedes van a tener en su estructura. Obviamente es muy importante conocer eso desde un principio porque es muy diferente garantizar que una viga cumpla L sobre 240 a que cumpla L sobre 480. Y miremos qué dice la parte, la deflexión que se va a considerar. Entonces dice, se debe considerar la parte total de la deflexión que ocurre después de agregar los elementos no estructurales, la cual es la suma de la suma de time dependent deflection, listo, la deflexión que depende de cargas sostenidas y la de a largo tiempo, y la deflexión que depende de las cargas inmediatas. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Recuerden que yo les dije, estos desplazamientos verticales que ven en el diagrama son cargas, deflexiones por cargas, se me olvidó el nombre, inmediatas. Y esta variación depende de, o sea, son consideradas por las cargas sostenidas, considerando efectos de creep y flujo plástico en la estructura. Bueno, entonces eso sería. Básicamente aquí lo que vamos a hacer es una deflexión por carga muerta por un factor alfa, que va a ser un factor que va a ser para cargas sostenidas, una deflexión de una porción de la carga viva por una carga sostenida y una deflexión de carga viva. ¿Listo? Así es como vamos a combinar esas deflexiones. Entonces ahora, ¿cómo considera la norma ese comportamiento en el tiempo de la estructura? Entonces la norma nos da un factor de modificación de las cargas sostenidas, que es este de aquí. Creo que la letra lambda delta va a ser igual a
psi sobre 1 más 50 rho prima, donde este rho prima es la cuantía de refuerzo a compresión. ¿Mm? Entonces, esos factores lambda esos factores son los que nos van a controlar el comportamiento de la deflexión a largo plazo. Las calculamos como psi sobre 1 menos 50 rho prima más 50 rho prima. ¿Listo? Y ese factor lambda va a multiplicar directamente las deflexiones que tenemos en el momento de la viga. Pero ese factor lambda, ¿de qué depende? Entonces, depende de la duración de la carga sostenida. Aquí está el factor psi en una duración de meses. Si mi carga va a ser sostenida durante un mes, el factor es casi que mínimo, 0.5 menos de 1. Pero si yo voy a saber, si yo sé que esa carga viva por lo menos va a estar unos 10, 20 años, va a ser casi que 2, ¿cierto? Y entonces, dependiendo de las condiciones de su proyecto, pues vamos a tener unas condiciones de carga viva sostenida específica. ¿Vale? Entonces, de ahí sale ese factor psi. Entonces, vamos a repasar nuestro ejemplo. Resulta que en la clase pasada nosotros hicimos las deflexiones por carga muerta y por carga viva independiente. Deflexión muerta y deflexión viva. ¿Por qué está mal esta consideración? Creo que lo habíamos discutido la vez pasada. Porque para las deflexiones consideramos son las cargas de servicio y no las cargas de diseño, profe. No. No. Porque resulta que aquí está simplemente considerando la carga viva como una carga independiente a tu estructura, y es mentira, porque para poder aplicar la carga viva ya tiene que estar aplicada la carga muerta, ¿no? O sea, la carga viva es una carga que va en etapa posterior a la carga muerta. ¿Sí? Si estamos claros con eso, si me entienden por qué está mal. Profe, no entendí. O sea, Mira, es que la vez pasada yo le había preguntado que por qué no las evaluamos las dos. Y su merced me ha dicho que era como para hacer las combinaciones que aparecían en el. No ujú, recuerdo si lo habíamos mirado fue en el libro o en la guía. sí, En sí, la sí, norma, perdón. correcto. Entonces ahora porque. O sea, sí se tenían que tomar en cuenta juntas. Sí, pero no como la forma que estábamos pensando esa vez, ¿vale? O sea, lo que hicimos la clase pasada fue mostrarles cómo se calcula una deflexión de carga muerta, deflexión de carga viva. Pero ahorita les estoy diciendo, ojo, porque no consideramos la etapa de construcción de la viga, ¿o sí? No pensamos nunca en esto. Y esa es la idea de la clase de hoy. Ahora pensar en la etapa de construcción de la viga y no considerarlo como un elemento simplemente muerta y viga, sino que ahora vamos a muerta y viva, sino que ahora vamos a considerarlo en su etapa de construcción. ¿Sí? Entonces, vamos a definir las cargas que puede tener una viga. Profe, qué pena. El compañero Miguel Ángel preguntó por chat que, profe, como ejemplo, ¿en qué elementos se tendría la mayor exigencia de flexión en una edificación? En vigas largas y en losas. Son los que más sufren de deflexiones. ¿Sí? Las columnas sufren son derivas. Pero en una edificación vigas largas y losas, vigas muy esbeltas. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a definir tres cargas: carga muerta, carga viva y un porcentaje de la carga viva. Entonces necesitamos determinar primero la deflexión por carga muerta. Esa ya la manejamos nosotros, ¿sí? Y ya sabemos cómo se hace. Ahora vamos a determinar la deflexión por carga viva. Pero hay una cosa: la carga viva no se aplica sola. La carga viva se tiene que aplicar después de tener la carga muerta, porque si no tiene carga muerta quiere decir que no hay viga construida. El peso propio es una carga muerta. Si no hay carga muerta, pues no hay viga construida, y eso es mentira también, ¿no?
Entonces la carga viva se aplica después de la carga muerta. Pero ¿cómo se aplica esa carga viva? Entonces esa carga viva se puede aplicar o en su totalidad o como se toma un pequeño porcentaje de la carga viva que va a permanecer siempre a lo largo de toda la estructura. Sabemos que nos han dicho que la carga viva es una carga que viene y que se va. ¿Sí? Es una carga no permanente que lo que busca es simular las condiciones de uso y de la edificación y todo esto. Pero esa carga viva también incluye varias cosas que pueden estar presentes siempre en la vida útil de la edificación. Por ejemplo, digamos ustedes están diseñando un hospital y tienen una máquina de rayos X. La máquina de rayos X contaría como una carga viva. Pero es una porción de la carga viva que nunca, pues no sería económico andarla retirando y moviéndola cada nada, una máquina de esas en un hospital, ¿no? Entonces ese es el tipo de porción de carga viva que se comporta como una carga permanente. Ahora, es importante saber que se me fue la paloma. Esa carga permanente también empieza a funcionar después de aplicada la carga muerta. Entonces yo tendría que calcular, aparte de la deflexión por carga muerta, una deflexión por carga muerta más viva, que fue lo que no hicimos la vez pasada. Y puedo encontrar la deflexión de carga viva como la deflexión muerta más viva menos la deflexión de carga muerta. ¿Listo? Listo. Si en el diseño tenemos que considerar este porcentaje de carga muerta, entonces tengo que calcular carga muerta más un porcentaje de la viva y carga muerta más carga viva. Y entonces pues la deflexión por carga viva seguiría siendo muerta más viva menos muerta, y la deflexión por ese porcentaje adicional sería D más el porcentaje de L menos la muerta. ¿Listo? Ese sería como las deflexiones que vamos a calcular. ¿Sí está claro eso o no? No se ha entendido muy bien lo de la carga viva adicional y la que permanece. Por ejemplo, aquí en el cuarto en el que yo estoy está la carga muerta, que es el acabado de piso. Está la losa como tal donde uno está parado. Están los muritos, ¿sí? Pero existe carga viva. La carga viva que involucra pues la presencia de personas, los escritorios, las camas, las mesas, todo lo que se pueda mover, ¿sí? Pero cuando yo termine la clase y me vaya para el cuarto, el escritorio queda en el estudio. Entonces esa es la porción de carga viva que va a permanecer, que va a estar permanente durante el tiempo de trabajo que va a tener la estructura, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifica uno esa carga? Pues ya es un criterio más de experiencia en cuanto al tipo de proyecto que estén diseñando. Lo que les decía ahorita, es diferente el porcentaje de carga para una casa permanente que el porcentaje de carga para un hospital, ¿sí? ¿Sí está claro eso o no? Sí, profe, sí está claro. Pero, bueno, no, yo tengo una pregunta. La pregunta es, ¿todas estas combinaciones las vamos a evaluar? Claro que sí. Por ejemplo, el segundo renglón es la deflexión por carga viva es igual a la deflexión por carga muerta más carga viva menos carga muerta. Sí, correcto. Claro, porque es que ¿qué pasa? Tienen que tener en cuenta esto. Esta deflexión de carga muerta que ven aquí es diferente a esta. ¿Por qué?
porque recuerden que la deflexión es función de la inercia efectiva. Y la inercia efectiva es función del momento actuante. El momento actuante de esta condición de carga muerta es menor al momento actuante de muerta más viva. Por ende, la inercia se va a ver afectada y los términos delta D y este pedacito de delta D de este no son el mismo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces sí nos Sí, toca profe. evaluar todo por Profe, independiente. ya entendí por qué se evalúan por aparte. Gracias, profe. Listo. Bueno, bueno. Más preguntitas, chicos. Aprovechen que no quiero seguir sin que eso les quede claro para poder, para no parar a devolvernos a sus temas. Profe, una pregunta. Esto de las cargas vivas permanentes, o sea, de lo que hablamos del escritorio y todo esto, eso se evalúan por espacio, ¿cierto? O sea, por la losa de ese espacio, ¿sí? Sí, correcto, correcto. Profe, y una pregunta, o sea, digamos, si es verdad que uno distribuye o qué calificación tiene su distribución, pero ¿cómo se prevé, por ejemplo, que gente que, no sé, la cocina la vuelve un estudio? ¿Sí? Eso no lo prevés. ¿No? O sea, se diseña imaginando que se le va a dar uso a los espacios como vienen distribuidos, ¿sí? Sí, correcto. Mira nomás esas casas que están de moda que cogen y hacen CrossFit. O sea, se muere el dueño de la casa. Las casas de viejitos. Tiene un abuelito que tiene una casa así. Y se mueren los abuelitos. Y entonces eso queda. Esos manes sí tenían tiempo. Entonces tenían 6 7 hijos, ¿no? Entonces dividían las cosas. A cada quien su cortina. Y entonces el que se quedó con la casa. Es así. El más joven. El más. El más deportista. Entonces, no, al man se le ocurre la genialidad de poner un gimnasio de CrossFit. Va y sube unas máquinas pesadas ahí. ¿Quién te dijo a ti como diseñador que eso iba a pasar? Nadie. ¿Cierto que no? Y fue algo que pasó 10 20 años después de que construiste la casa. Y esos manes van sin asco metiéndole peso a esa vaina. Se le meten peso a esa losa lo más de sabroso. Máquinas por todo lado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cubrimos eso con los factores de mayoración de carga? Se supone que esos factores cubren eso. Pero es que bueno, esos factores obviamente son influenciados por la norma americana. Yo estoy 100% seguro que allá en Estados Unidos no pasa lo del gimnasio de CrossFit. ¿Sí? Entonces, pues son cositas que lo ponen a pensar a uno. Listo. Entonces, y en teoría los factores de mayoración de carga te cubren eso. De acuerdo, profe, muchas gracias. Listo. Más preguntas, muchachos. Listo. Entonces vamos a hacerlo para nuestro ejercicio. A ver, ¿dónde estábamos? Esto se está calentando. Tan. Habíamos hecho un análisis solo por carga muerta, ¿cierto? Aquí está. Donde, donde calculábamos la inercia en estos puntos, calculábamos inercia efectiva del primer vano, del segundo vano. Ujú. Y con esas inercias calculábamos las deflexiones por carga muerta para el vano 1 y para el vano 2. Listo, entonces vámonos con estos valores. 4.508 y 3.15. Primera. Y 4.508 metros.
unos 3 metros. Listo. Esa es la deflexión que presenta tu viga por carga muerta, solamente carga muerta. La carga viva de esa viga, bueno, tener una carga muerta, una carga viva. Esa carga viva, si no estoy mal, era 16. Carga muerta 19.76, carga viva 16. Rápido. Listo. Entonces, ¿qué porcentaje de esa carga muerta va a ser constante a lo largo de la vida útil de la viga? Depende del uso, ¿sí? Por lo general esos valores están entre el 20 y el 50%. 50% es para edificaciones que ya son muy con elementos muy pesados dentro de ellas, lo que les decía de la máquina esta de tomar radiografías. Esa, por ejemplo, se consideraría casi un 60-70% de la carga viva de esa losa. Pero en este caso vamos a dejar un porcentaje de carga viva equivalente al 0.2, al 20% de esa carga. Listo, es decir, en este caso sería 3.2 kilonewton por metro. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿alguna tabla o alguna parte en la norma que nos diera alguna recomendación para sacar esos porcentajes? Que yo tenga entendido, no. Ok. No, no, no. Espérate, miramos si de pronto en el ACI. No, eso no lo debe decir acá. Es que es como muy criterio del diseñador, entonces no creo que esté en la norma, la verdad. Listo. Ya tenemos la de carga muerta. Ahora vamos a determinar la de carga viva, pero cuando yo llegue aquí con toda mi carga viva, ¿qué pasa? Ya está actuando la carga muerta. Entonces en sí, cuando yo voy a analizar la carga viva, tengo que encontrar la combinación muerta más viva. No puedo meterla viva sola porque sería un error. Si no considero la muerta, quiere decir que mi viga se está apoyando en el aire, que no hay carga muerta. Listo. Entonces, lo cual quiere decir que esta carga, para el caso de la muerta y la viva, va a ser más o menos de 35.76 kilonewton por metro. Entonces vuelvo y saco mis diagramas de momento. Mis diagramitas de momento. Eso estaba por aquí. No fue el examen, ¿no? Estábamos resolviendo ese examen. Listo. Ay, Dios, regálame un segundito. Listo, ahí está. Carga muerta, carga viva, y aquí está la mayorada y aquí está la carga de trabajo. Entonces vamos a calcular los momentos con la carga de trabajo. Ese creo que está por acá abajo. Un momentico, verifico. Sí, aquí están. Listo. Entonces estos en anaranjaditos son los momentos para esa carga de trabajo. 180, 160 y 140.
140. 89 y 70. Listo. Comparemos estos momentos con mi momento de fisuración. El momento de fisuración es el mismo que teníamos la clase pasada. Ese no cambia porque es el esfuerzo de fisuración multiplicado por la inercia bruta de la sección sobre el y a la fibra de tracción, es decir, la mitad de la altura. Pero pues eso no ha cambiado hasta este momento. Entonces, ese momento de fisuración sería acá, 86.77 kilonewton por metro. Listo. Fíjense que en este punto hay fisuración, hay fisuración y hay fisuración. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, en el caso que vimos la clase pasada, lo hicimos solamente por carga viva y no se presentaba esa fisuración. ¿Cierto que no? Entonces, por eso es que tenemos que considerar muerta más viva y no solamente muerta y viva por otro lado. Ahora, sabiendo que esto pues ya se fisura, lo que vamos a hacer es calcular unas inercias efectivas dependiendo del grado de fisuración de su viga. Si estamos usando NSR10, esta inercia de este segundo vano es la inercia bruta prácticamente, ¿sí? Porque la inercia efectiva pues va a ser muy cercana a la inercia bruta en esta parte. Pero si están con el ACI, fíjense que 2/3 del momento crítico ya es otro cuento. Sería 86.77 por 2/3, 57.85. Esto es de ACI 318. Entonces en este caso todas las secciones en mi viga estarían fisuradas. ¿Sí? ¿Claro eso, chicos, o no? La expresión que está en naranja es del ACI, ¿cierto? Dime, ¿la qué? Esa expresión en naranja es del ACI, ¿cierto? Sí, O sea, claro. ¿y en qué caso la podremos utilizar Acá está. en vez de utilizar la otra? Es que en el ACI 318 y 19 el límite para la fisuración es 2/3 de el momento crítico. Pero en ACI 318 2014 y NSR10, bueno, no está tan organizado, pero el límite es el momento de fisuración, M crítico. ¿Sí? Entonces, otra razón del por qué la ACI es más exigente que la norma. ¿Vale? Ahora, vamos a seguir con NSR10. ¿Alguien de ustedes tiene programada la inercia efectiva de la vez pasada? Creo que, esperen, sí, eso cambia, la inercia efectiva cambia. Voy a llevar esto por allá para abajo. Voy a llevarme esto para poderlo, para no andar subiendo y tener todas nuestras secciones. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en cada una de esas secciones? El factor, bueno, revisemos la ecuación de la inercia, que sería este. Entonces va a cambiar este factor M crítico, M actuante. Bueno, M crítico no, M de fisuración, M actuante. Entonces aquí vamos a hacer momento de fisuración sobre momento actuante para cada uno de nuestros casos. Entonces, para la primera sección en el eje A sería 86.77
dividido entre 180, que es el momento actuante. Para la parte del primer vano, 86.77 dividido entre 89, eso da 0.975. Para el vano central, 86.77 dividido entre 160, 0.54. Para el siguiente vano, 86.77 dividido entre 70, es decir, 1.24. Y para el último vano, 86.77 dividido entre 140, es decir, 0.62. Las inercias brutas, bueno, la inercia bruta ya la teníamos. Necesitábamos la inercia de fisuración, que también ya la habíamos calculado en cada una, ¿no? Entonces, esta inercia bruta, bueno, necesitamos esos datos, que eso lo vimos la clase pasada. Acá están. Inercia bruta en A, en C, en E y en B. Listo. Y la inercia bruta de todas las secciones 7.2 por 10 a la menos 3. Tomarle una... no alcanza a salir la de acá arriba. Ahí. Listo. Esta vaina después de tanto tiempo se traba. Listo. Entonces voy a escribir aquí la inercia bruta, 7.2 por 10 a la menos 3 metros a la 4. La inercia fisurada sería para el punto A 0.00298, para el punto B 1.97 por 10 a la menos 3, lo mismo para acá. Para el punto C sería 0.00316 y para el punto E 0.00325. Listo. Entonces con esto yo ya puedo determinar una inercia efectiva para cada uno de esos casos. ¿Con cuál formulita? Con la formulita de la norma, que es esta de acá. Voy a traerla por acá. Vale. ¿Alguien tiene programada esa formulita? O lo hacemos en el Excel rápidamente. Es que la vez pasada borré. Leí no guardar al final, mucha hueva. Entonces, semicrítico sobre MA, inercia de fisuración, inercia efectiva. Y por acá, inercia bruta. Entonces, inercia bruta es 0.072, la relación es 0.482 y la inercia crítica 298. Listo. Esta es 0.975, 0.54, 1.24 y 0.62. Y esto es 0.00197, 316. Listo. Entonces ahora sí, inercia efectiva. Entonces es la relación de momento de fisuración al cubo multiplicado por la inercia bruta más 1 menos momento de fisuración al cubo
por la inercia fisurada. Listo. Estos serían los resultados. ¿Qué pasa? Fíjense que esta inercia efectiva en el punto donde no hay fisuración pues es más alta, ¿no? Y eso no puede ser cierto. No podemos tener más de la inercia bruta. Entonces en ese caso, pues entonces nos tocaría escoger el mínimo entre esa operación y la inercia bruta de la sección. No podemos tener más allá de la inercia bruta. ¿Sí funcionó? Sí. Listo. Ya tengo las inercias efectivas. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Lo mismo que hicimos ahorita, la vez pasada. Vamos a combinar las inercias como un promedio de inercias acá, de esta forma, cuando ambos extremos son continuos. Entonces decimos, la inercia del vano izquierdo es 0.7 por la inercia de la parte central más 0.15 por la suma de las inercias de los extremos. Y lo mismo el vano derecho. Entonces el vano izquierdo le metemos una inercia de 0.00586 y el vano derecho una inercia de 0.00624. Fíjense que esas inercias son menores a lo que estábamos haciendo aquí por carga viva y carga muerta por separado. ¿Listo? Entonces voy a anotarlas por acá. Entonces 0.00586 para este primer tramo y para este segundo tramo 0.00624. Listo, entonces de nuevo la deflexión por carga muerta más viva del tramo 1, la deflexión por carga muerta más viva del tramo 2, pues es 5 por W, que en este caso el W sería la suma de las dos cargas, es decir 35.76 por la longitud a la 4 sobre 384 por el módulo de elasticidad de ese concreto por la inercia. Y esta es a la 4 y aquí lo mismo. Inercia a la 4 sobre 384 el módulo de elasticidad del concreto por la inercia. Recapitulemos cuánto era ese módulo de elasticidad y cuánto eran esas longitudes, ese no me acuerdo. A ver, 7.6 y 7 y 27.405. 27.405. Listo. ¿Cuánto les dan esas dos deflexiones, muchachos? Profe, la primera me da 0.097. ¿0.27? 97, profe. ¿La segunda? Ya, sí. Y la segunda me da 0.065. Listo. Esa es la deflexión por carga muerta más viva. Ahora teníamos por aquí la deflexión sola por carga muerta. Habíamos dicho que era Profe, a mí me da lo mismo, pero es con doble cero.
al menos en la primera, me da 0,0096. Sí, a mí 00. también. Listo. Profe, y en el otro valor también es con otro cero. ¿Así? Sí, sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, escribamos la deflexión por carga muerta. Entonces decimos deflexión por carga muerta era, yo ya las había anotado abajo, ¿no? 4.508 por 10 a la menos 3. Sí, aquí están. 4.508 y 3.15. Y 3.15 por 10 a la menos 3. Listo. Entonces, la deflexión por carga viva para el tramo 1 y la deflexión por carga viva para el tramo 2 serían 0.0097 menos 0.004508, 0.0065 menos 0.00315. ¿Cuánto les dan esas deflexiones? La primera a mí me da 5.192 por 10 a la menos 3. Listo. Y la segunda me dio 3.35 por 10 a la menos 3. Listo. Entonces, esa es la deflexión, en realidad la deflexión por carga viva. ¿Con qué límite vamos a comparar esa deflexión en nuestra tabla? Con L sobre 360 si estamos hablando de un entrepiso. ¿Listo? ¿Qué es L? La longitud centro a centro. Entonces, deflexión admisible por carga viva para el tramo 1 es 7.6 sobre 360. Deflexión admisible por carga viva para el tramo 2, 7 sobre 360. ¿Cuánto les dan esas dos ecuaciones, esos dos valores? El primero me da 0.021 periódico. O sea, 21,111. ¿Y el segundo? 0.0194 periódico también. 24 metros. Entonces fíjense que estas deflexiones, esta deflexión es 0.005 y esta deflexión es 0.003, son menores a L sobre 360, que es solamente por carga viva. Entonces el primer criterio de la carga viva, ok. ¿Listo? Entonces, ya verificamos uno de nuestros límites. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Cuando tenemos deflexiones que involucran cargas sostenidas en el tiempo. Ok, entonces vamos a hacer, a ver cuál caso hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular cuál es nuestra carga sostenida, que va a estar siempre en el tiempo. Pues la carga muerta. ¿Cuál carga cuál otra carga es sostenida? Un pequeño porcentaje de la carga viva. ¿Cuál carga es eventual? Pues el complemento de esa carga viva sería 1 menos el porcentaje de LL, ¿cierto? Lo que falta para completar la carga viva. La suma de estas dos pues me da la carga viva. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer?
tendríamos dos opciones. Una opción. Hacer lo mismo que hicimos para carga viva con porcentaje de la carga viva. ¿Sí? Calcular la deflexión de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Calcular la deflexión de la carga muerta más la carga viva, ¿cierto? Y hacer la diferencia de estas dos. Entonces, la deflexión de esa porción de la carga viva que no es permanente va a ser igual a delta det más L menos delta det más porcentaje de L. ¿Sí? Y entonces mi deflexión total para esa condición máxima de servicio sería el factor de carga muerta por la deflexión muerta más el factor del porcentaje de la viva por la deflexión del porcentaje de la viva más la deflexión del remanente de carga viva. ¿Sí? Porque estos factores lambda afectan a estas dos, porque son cargas que van a estar permanentes a lo largo de la mayoría de la vida de la estructura. ¿Por qué no afecta a la otra? Porque esta no es permanente supuestamente, esta es variable. ¿Sí está entendido eso? ¿O no? No, señor, esa última no la entendí. Listo, vale. Entonces, tenemos tres cargas. La muerta, una porción de la viva que va a estar aplicada como una carga sostenida en la viga, ¿cierto? Lo que decíamos de los escritorios, los muebles y todo eso. Y un complemento que sería 1 menos ese porcentaje de carga viva. La suma de estas dos pues me da la carga viva total. ¿Vale? ¿Cuáles de esas cargas son permanentes? Estas dos. ¿Cuál es variable? Esta de acá. Entonces la norma dice, usted tiene que amplificar las cargas permanentes y sumarle las cargas variables para calcular la deflexión total de su esquema. Y este factor pues depende de básicamente el tiempo que va a estar aplicada esa carga permanentemente. En el caso de la carga muerta pues eso es para siempre, entonces nuestro factor tiende a ser casi que 2. Pero para el caso de la carga viva pues para el porcentaje de la carga viva depende pues, del tipo de edificación que vayamos a tener. Podemos tomarlo conservadoramente como el máximo que tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿sí está claro eso? Sí, señor, ya va mejor. Entonces por eso yo digo aquí, calculo una deflexión por carga muerta, una deflexión por el porcentaje de carga viva permanente, las amplifico con sus factores de carga sostenida y le sumo el remanente de la carga viva. Que esa carga pues no es permanente y no va a ser sostenida en el tiempo, sino va a ser como una deflexión casi que inmediata. Entonces, se vuelve un poquito extenso el ejercicio porque ahora tenemos que calcular el caso muerta más un porcentaje de carga viva. A ver, yo creo que nos va a tocar programar eso rápidamente acá. Es que la vez pasada lo tenía ahí. Mucha hueva leí. No guardar. ¿Qué hacemos? Aquí. ¿Será que qué? ¿Será que qué? No, esto se vuelve un ejercicio súper largo para dejarlo programado. Nuestro B por H era 0.4 por 0.6, listo.
Voy a programar esto aquí lo más rápido que pueda, a ver si logramos dejarlo de aquí listo antes de que acabemos la clase. Voy a hacer esto así. Aquí lo voy a encajar. Listo. Entonces el esfuerzo de fisuración era básicamente, bueno, aquí tenemos que colocar también dos más. F'C, módulo de elasticidad, este es 4700 por SQRT, la raíz de F'C por 1000. Entonces este concreto creo que era de 34. B por H, esfuerzo de fisuración, entonces era 0.62 por raíz de 34 por 1000. Aquí está la inercia bruta, que es base por altura al cubo sobre 12. Esfuerzo de fisuración, momento actuante, momento de fisuración, entonces sería FR por IG sobre H medios. Sí, ahí está dándonos lo mismo. Momento actuante, pues ese sí lo colocamos nosotros. Estos tres también los colocamos nosotros. Momento actuante. Bueno, esto es lo que nos va a variar de aquí para allá. Entonces aquí viene momento crítico sobre momento de fisuración sobre momento actuante. Listo, verifiquemos que esto esté bien. Dejemos aquí 180, 89, 160, 70 y 140. Listo. Ahí nos está dando, creo que igualito. Inercia efectiva, la inercia promedio, listo. Ahora, bueno, el I crítico, este de aquí depende. Esto se vuelve una... Lo primero que tenemos que calcular es el X. Lo segundo es la inercia crítica, pero estos dos dependen. De las áreas. Bueno, entonces este E sub C, aquí E sub S. Listo. Este aquí es 4700 raíz de F'C. Listo. A ver. Entonces aquí vamos a colocar A sub S y A sub S'. Eso lo vamos a colocar nosotros. Listo. Y eso sí lo tenemos por aquí. Entonces, para el primer apoyo, A sub S serían 5 barras número 6. Voy a llevarme mi tablita de pesos por acá para no andar pajareando. A sub S serían 5 número 6. 5 por 284. A sub S', 6 número 4. Listo. En esta segunda parte no hay A sub S', solo hay A sub S de 6 número 4. Algo así eran. Chin, chin, esta se va. Este son 3 número 8 y 8 número 5. Ahí están, listo. Aquí calculemos la relación modular. Estoy haciendo básicamente un repaso de todo lo que hicimos la vez pasada.
clase modular era este sobre S. ¿Listo? Vale. Entonces regresemos por aquí a las inercias. Este acá. Nos va a tocar hacer un buscar objetivo para calcular el X. N-1, eso se vuelve N por A sub S, y este se vuelve 2 por N menos 1 por A sub S, A sub prima S. Listo. Entonces aquí 2 y aquí vamos a colocar el X. Este X pues va a ser el X que estamos buscando en milímetros. Antes de todo guardemos, listo. Ahora la parte 1 va a ser la parte izquierda de esta ecuación, que sería, bueno, tenemos D, no, nos falta colocar aquí D prima, por ejemplo, y B. Entonces decíamos que D prima era 0.05, listo. Dejemos esto en color automático, vale. Bueno, vamos bien, vamos bien. Aquí colocamos B por X al cuadrado sobre 2 más 2N por AS menos 1 por X menos D prima. Listo. Aquí hay algo mal porque este X está en milímetros, este B tiene que pasar a milímetros, y AS menos 1 está en milímetros cuadrados por milímetros menos milímetros. Listo. Este X aquí está directamente en milímetros para que no nos confundamos. Por eso aquí solamente le aplico el 1000 a el D' y no al X. Y aquí tampoco le aplico el 1000. Listo. Entonces esa es la parte izquierda de la ecuación, y la parte derecha sería N por AS multiplicado por D por 1000 menos el X. Chin, chin, chin. Y esta pues es esta menos esta de acá. Y este es el que tiene que ser buscar objetivo. Entonces voy a colocarlo de otro colorcito. Siempre tiene que ser 0. Entonces después de haber calculado ese, calculamos la inercia crítica con esta ecuación de aquí abajo, más B por, esta vez el X tiene que ir sobre 1000 para pasarlo a metros, al cubo sobre 12, más B por X sobre 1000 cubo sobre 4. Listo. Más N por AS por D menos X sobre 1000 al cuadrado. Más 2N menos 1 por X sobre 1000 menos D
d', pero las áreas tienen que estar en milímetros a metros sobre 6 ceritos. Listo. Las inercias de fisuración, luego viene la inercia efectiva, la inercia promedio. Vamos a ver si nos quedó bien. Vamos a llevar esto a buscar objetivo. Sí, que esto se vuelva a 0 cambiando esta profundidad. Ok, aquí lo mismo. Esto sí es un poquito demorado. Cambiando esta propiedad. Listo. Que esto se vuelva a 0 cambiando. Ustedes pueden crear macros que hagan buscar objetivo también, o pueden programar una cuadrática, pero me da pereza cambiarlo. A ver si me dio lo mismo que hicimos hoy. 0.0058, aquí está, casi 0.0624, están casi iguales las deflexiones. Listo. Esto es para el caso muerta, carga muerta. Listo, ahí está nuestra hojita de cálculo para carga muerta. Ahora vamos a hacerlo para... bueno, aquí no calculamos las deflexiones, entonces sería 5... no, esto es D más L, perdón. Carga muerta más carga viva. Acá lo hacemos para carga muerta. Colocamos la carga W, que en este caso eran 35.76. Listo, entonces la deflexión por muerta más viva. Listo, entonces es 5 por W por la longitud, me hace falta la longitud, entonces esta va a ser la inercia. Luego necesito la longitud. ¿Si están conmigo o ya los dormí? Aquí estamos, profe. Qué pena con ustedes. Sí, profe, como que... toca ir un poquitín rápido con lo de la clase pasada. 5 por W por L a la 4 sobre 384 por módulo de elasticidad del concreto por E por I efectiva. Listo. Ahí ya tenemos deflexión muerta más viva. Ahora vamos a colocar la deflexión solo por carga muerta. Entonces voy a copiar todo esto por aquí a la derecha y voy a colocar muerta, carga muerta. Entonces para carga muerta pues esto es diferente, esto es 19.76. Aquí hay errores en esto. Sí. Listo, 19. Bueno, aquí ya no me dieron todo cero. Toca volver a hacer el buscar objetivo. ¿Qué hacemos? Si nos ponemos a buscar objetivos no acabamos nunca. Espérenme, voy a modificar esa ecuación para el x. Sería bx al cuadrado
sobre 2 sobre 2 más 2n menos 1 a prima s por x menos d prima igual a n por as por d menos x. Listo. Vamos a dejar esto como una cuadrática, entonces bx al cuadrado sobre 2 más 2n menos 1 por a' sx menos a' s por d igual a NASD menos NASX. Entonces pasamos, falta otro pedacito acá, bx al cuadrado sobre 2 más 2n a' sx menos 2n a' sd menos a' sx más a' sd es igual a n ASD menos NASX. Listo. Entonces bx al cuadrado sobre 2, agrupemos los términos que tienen x. Entonces 2n a' s, que sería este, menos as', y este está restando, pasa a sumar, más n por as, y todo esto por x, y agrupemos los que tienen d. Entonces, primero este a' s, luego este menos 2n a' s, y este pasa a restar, menos n por as, y todo esto por d, y todo esto es igual a 0. Entonces x, entonces toda esta partecita es a, todo este paréntesis es b, y todo este paréntesis es c. Entonces x es igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Listo, vea que eso todo se puede programar aquí. Entonces eso es para calcular el x. Entonces, escribamos aquí cuánto vale a, b y c. Entonces a sería b medios, pero b en milímetros. Listo. B sería 2 por n por a' s. No, pues ahí es 2n menos 1 por a' s. Sí. 2n menos 1 por a' s más n por as. Sí, mucha hueva. Estos dos de aquí yo los puedo simplificar como 2n menos 1 por a' s. Y ese sería b. 2n menos 1 por a' s más n por as. Menos. ¿Ya? Y c. No, perdón, si es más. Listo. Y c sería C yo lo puedo factorizar como menos 2n menos 1 por a' s menos n a s, creo. Menos menos n por as. Pimba. Vamos a ver si esto no funciona. Entonces x sería la raíz de menos b más la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c chun, y todo esto sobre 2 por a. A ver si nos da lo mismo que este. Bueno, hay errores aquí con las unidades, n por as, ¿no?
Ah, pero es que aquí me falta multiplicar por D. B medios. Ajá. ¿Será que estoy haciendo algo mal? Por X, 2N por AS prima menos A prima S más N por ASX. Y este de aquí sería A prima S, que es este, menos 2N A prima S menos N por AS. Y todo eso por D. Y entonces esto es menos B más la raíz de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Algo está mal programado. ¿No saben qué puede ser? Bueno, a ver si la copié bien. Ah, ya sé dónde está el berraco error. Ah, aquí esta vaina es de prima. De prima. De prima. Entonces aquí esto está mal. Esta parte de aquí sería A prima S por D prima, que sería este de acá, menos 2N A prima S por D prima, y este de aquí menos N por AS D, y este D no existe. N por AS por D. Ah, sí, sí está ese término, sí. Listo. Entonces el término sería, ah, bueno, y esto de aquí puedo factorizarlo como menos 2 por 2N menos 1 A prima S por D prima menos N por AS, sin solamente multiplicar aquí por D prima. Este término sí. Menos tanto por D prima menos tanto por S. Sí, sigue sin darnos esta vaina. No sé en dónde tengo ese berraco error. Si es sobre 2, así. Entonces a B, revisemos D. 2N menos 1 por A prima SX menos A prima por SX. Entonces queda 2N menos 1 A prima S más N a S. Ahí me hace falta algo. Bueno, metros cúbicos, metros cúbicos. ¿Qué puede estar fallando ahí, muchachos? ¿Qué creen? Es que para hacer el buscar objetivo en todo esto, bueno, nos va a tocar hacer eso rápido. Aquí deben cambiar los momentos actuantes cuando es solamente la carga muerta.
Entonces cuando es solamente la carga muerta, que es 19.76, me dan 98, 99, 89 y 78. Estos ya los teníamos la vez pasada. Vamos por acá. Carga muerta, carga muerta, carga muerta. Acá 99, 89 y 77. Y los positivos eran 50 y 39. Listo. Entonces, data, buscar objetivo para que me modifique el X barra. Listo. Ok. A ver si este no sirve para este, para este. Bueno, este sí no. Data. Listo, está más o menos aproximado. Ok, listo, esta es la deflexión por carga muerta, entonces ya podemos tener la deflexión solamente por carga viva. Sería esta menos esta de acá. Y pues esto es lo que nos había dado ahorita. Vale. Entonces aquí L sobre 360 sería esta sobre 360. Listo. Y decimos si esta es menor que esta, entonces ok, de otra forma revisar. Listo, ok y ok. Entonces ahí cumplimos el criterio de carga viva. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con el porcentaje de carga viva y carga muerta. Entonces voy a decir aquí vamos a sumar un porcentaje de carga muerta más un porcentaje de carga viva. Y eso sería, dijimos que era para el ejercicio no le dijimos nada, digamos que sea un 20% de esa carga viva. Entonces la carga sería más 19.76 más el 20% de 16. Listo. Entonces vamos a tomar un 20% de carga viva, 22.96. Luego 22.96 me da los momentos de mi cross. Entonces vengo por acá y los coloco. 115, ¿sí? 115, 103 y 90. Los inferiores serían 58 y 45. Listo. Así vamos a buscar objetivo en las que necesitemos que lleguen a 0, 0. Entonces buscar objetivo 0 cambiando esta. Ok. Listo. Listo, y esta sería la deflexión de un porcentaje de la viva más la muerta. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la deflexión exclusivamente por un porcentaje de la viva sería esta menos la muerta. Vale.
Listo. Hice lo mismo que con la viva, pero con un porcentaje de la muerta. Listo. Ahora, las cargas permanentes serían la muerta y el porcentaje de la viva, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, porque la viva no sería solamente esta diferencia, sería muerta más viva menos muerta más un porcentaje de la viva. Y esto no lo necesitamos. Bueno, ¿qué pasa? Aquí en esta parte de aquí yo tengo muerta más viva. Si yo le quito la deflexión por muerta más el porcentaje de viva permanente, lo que yo voy a obtener al final es la deflexión exclusivamente de la carga viva que se aplica, que no es permanente, ¿cierto? Entonces ya tengo una deflexión acá de las que necesito, 2 y las 3 deflexiones calculadas. Ahora, ¿cuáles de esas se ven afectadas por factores de mayoración lambda al ser sostenidas en el tiempo? La de la muerta y la del porcentaje de la viva. ¿Sí? Y pues eso depende de las cargas. Por ejemplo, esta muerta yo sé que eso es muchísimo más de 2 años, que esta carga va a estar así hasta el infinito. Este porcentaje de viva puede ser mayor a 2 años, como puede que sea menor a 2 años, dependiendo del tipo de estructura que vayan a diseñar. Entonces esta voy a decir que es igual a, no sé, a 1 año no más. ¿De qué depende? Del tipo de uso que se le vaya a dar a la edificación. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ir a nuestra gráfica de mayoración, esta aquí. Entonces dijimos, la primera es a los 2 años. Entonces son 48. Ah, no. La carga muerta es para toda la vida. Entonces, nuestro factor de mayoración, nuestro sí, va a ser de 2. ¿Listo? Entonces, para esta parte de aquí, sí es igual a 2. Pero para el que corresponde a un porcentaje de la carga viva es solamente para 24 meses. Entonces, no podemos ponerle 2. Para 24 meses estamos hablando de un 1.7 más o menos. 1.7. ¿Listo? Entonces ahora ahora viene una pregunta buenísima. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el factor de mayoración? Lambda d es igual a Cuchurní sobre 1 más 50 ρ'. 2 sobre 1 más 50 ρ'. Pero entonces, ¿cuál ρ toma? ¿El de aquí, el de aquí o el de aquí? ¿O el de aquí que no hay o el de aquí que no hay? Esa pregunta está buenísima. ¿Cuál ρ' voy a tomar? Pucha. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál tomarían ustedes? Yo tomaría un promedio entre los extremos de la viga, porque igual aquí lo que estamos haciendo es una inercia promedio prácticamente, ¿no? Esperen, calculamos el ρ'. Es igual el AS' sobre B por D por... este es el ρ'.
para aquí es 0, para aquí es este, para aquí es 0, para aquí es este. Bueno, en este caso es el mismo, pero en caso de que fueran diferentes yo tomaría un promedio, porque igual no puede ser el de la izquierda o el de la derecha exclusivamente, ¿no? Y en el centro pues no tenemos ρ'. Entonces podríamos tomar un promedio de esos dos, de esos valores. Profe, una pregunta, o sea que cuando cambie el refuerzo superior vamos a tomar promedio entre cada extremo que se le haya puesto de refuerzo. Espérame. Cuando cambie el refuerzo vamos a tomar promedio para el ρ'. Para el otro no, porque para el otro si hacemos análisis en cada punto, mira. Entonces solamente para el ρ' tomaría yo el promedio. Yo se los voy a verificar porque no me acuerdo ahí cuál tomaría, porque pues sí, obviamente no se sabe cuál es, si el de la izquierda, el del centro o el de la derecha. Vamos a ver qué nos dice. Profe, otra preguntita. Ah, no, mira, aquí está. ρ' debe ser calculado en el centro para vigas que están simplemente apoyadas o continuas, y en el apoyo para las cantilever, para los voladizos. Pues no, aquí simplemente la del centro. Ahí está la norma, menos mal. Revisamos. Listo. Dime, ¿qué pregunta tenías? Aló. Sí, profe, pero se me olvidó que creo que era con respecto al refuerzo. O sea, ahí por ejemplo esas barras son pues debido al refuerzo a flexión simple, ¿cierto? Pero digamos si nosotros tuviéramos refuerzo a compresión, haríamos el análisis igual, ¿cierto? Sí, así, por eso está programado aquí. Simplemente que pues aquí en este caso es 0, pero si tú dices, ya voy para allá. Espérame un segundo que ya vamos para allá. Entonces, voy a borrar esto. Como para... ¿Cómo será que lo movemos? Movámoslo. Porque se me acabó la clase. Dios. Tengo que borrarlo. Listo. Esto por acá. Esto por aquí, esto por aquí. Listo. Entonces, dependiendo del tipo de carga permanente, va a depender la duración que se va a considerar y dependiendo del tipo de estructura, ¿no? Pues la carga muerta siempre va a estar presente. Entonces, esa va a tener un simbolito. Y su factor, su valor va a ser 2 según el gráfico que teníamos. Mientras que para el caso de la porción de carga viva que estamos colocando, pues su valor iba a ser 1.7 de acuerdo a ese gráfico aproximado que teníamos. Listo, entonces ya podemos calcular el lambda. Entonces decíamos que el lambda era ese factor sobre 1 más 50 por ρ'. Este ρ' es el de la mitad del vano. Control B, control B, control B. Ese va a ser el factor lambda de mayoración. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? La deflexión total. Entonces, la deflexión total va a ser igual entonces en el vano izquierdo. La deflexión por carga muerta multiplicada por su lambda más la deflexión exclusivamente por el porcentaje de la viva multiplicado por su lambda más la deflexión de la carga viva remanente. Esta carga viva, a ver, sí, muerta más viva menos muerta más el porcentaje. Aquí está la primera y aquí está la segunda. Esas son las deflexiones totales que ocurren en la viga.
Pues verifiquemos con el límite. El límite para este caso es L sobre 480, ¿no? L sobre 480. Y estamos de buenas porque estamos cumpliendo la deflexión. Entonces tenemos que hacer dos verificaciones de deflexión. Una para solamente carga viva y otra para carga total. Y esta de carga total es L sobre 480, para carga viva es L sobre 360. Ahora hay que tener cuidado que para este de carga total yo tengo que hacer esta operación: lambda de carga muerta por deflexión muerta más lambda del porcentaje de la viva que es permanente por el lambda de la viva que es permanente, por la deflexión, perdón, más la deflexión, ya le voy a colocar otro nombre, de la viva remanente, ¿sí? Y entonces, ¿qué es esa viva remanente? Entonces sobre nuestra viga está la carga muerta, un porcentaje de la viva y la viva remanente. La suma de estas dos me da la carga viva. ¿Listo? Y con esto calculo mi deflexión total. Y pues tiene que ser menor a L sobre 480. En este caso cumplió, pero vean que aquí a la izquierda está casi que al límite, ¿sí? Entonces todo esto es lo que tenemos que calcular en una viga cuando la estamos diseñando. Ahora, supongamos que hipotéticamente esta luz sea un poquito mayor, a ver qué pasa. Listo, que sean 8 metros. Obviamente pues los momentos cambian, ¿no? Pero pues por el ejemplo aquí lo vamos a hacer rápidamente así: 8 metros, 8 metros y 8 metros. Supongamos que tenemos 8 metros. Fíjense que el L sobre 480 no me cumple. Vamos a ver el de la carga viva. El de la carga viva sería este menos este. Chan. Chan, y aquí sería L sobre 360. Entonces por carga viva fíjense que no hay ningún problema, ¿sí? Pero por carga muerta este apoyo está fallando, este vano inicial. Entonces tenemos que garantizar que se cumplan tanto por carga viva como por carga total. ¿Qué opciones creen ustedes que pueden servir para mejorar esa condición de la viga? Profe, pues lo único que se me ocurre es como modificar la sección. Ok, puedes decir listo, subimos la altura de la sección, pero estás con un arquitecto que te dice no, máximo 45 centímetros y estás al borde. ¿Qué puedes hacer? Profe, ¿no se podría de pronto, pues ya que no tengo control sobre la sección, digamos, tratar de jugar con la cuantía, aumentar un poquito la cuantía? Puedes aumentar un poquito la cantidad, claro que sí, pero ¿cuál aumentarías? Usted puede darse garra y colocarle aquí todo el sub S. Pero fíjese que el lambda sigue siendo 2. A cualquier deflexión de carga muerta usted la está duplicando automáticamente. ¿Qué pasa si yo digo, ¿sabe qué? Voy a dejar, no sé, aquí arriba. Voy a unificar los refuerzos, digamos que los unificar en la misma barra. Y voy a dejar una barra continua de lado a lado. Es decir, dos barritas acá y dos barritas acá. Supongamos que sean dos barritas número 5, que es lo más bajito que hay. Entonces en este caso, en esta parte aparecería un refuerzo adicional aquí a compresión, ¿no? ¿Y qué pasaría? Fíjese que su factor ya bajó un 83 y aquí ya bajó la diferencia.
Si digamos no le sirven las dos número 5, pues dos número 6. 2 por 2, 84. Aquí ya estoy mucho más cerca de cumplir las deflexiones. ¿Sí? Obviamente pues me falta mirar este de aquí, el buscar objetivo y todo eso para que esté correcta el análisis. Entonces la opción más sana siempre va a ser buscar con ese refuerzo a compresión garantizar que su viga pues cumpla esas deflexiones en ambas etapas. ¿Sí? Por ejemplo, mira, aquí ya el factor de 2 bajó a Profe, 1,77. Dime. una pregunta. O sea que si yo, por ejemplo, veo un diseño en el que encuentro barras a lo largo de toda la viga, en la parte tanto superior como inferior, y por, digamos, por la distribución de momentos yo me doy cuenta que no necesita refuerzo a compresión, yo puedo intuir que esas barras que se colocan es por control de deflexiones. No necesariamente. O sea, sí le ayudan harto a la deflexión, pero no porque puede ser un diseño sísmico. La otra semana, creo que el jueves vemos cortante y ya la otra semana, final de semana, estamos viendo diseño sísmico de vigas. Vamos a ver que esas barras continuas son necesarias para un diseño sísmico en DMO. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir que estén continuos? Que está cumpliendo diseño sísmico. No es que esté controlando deflexiones por ese lado. Puede usarlo como una técnica para controlar deflexiones, claro que sí. Pero eso ya no lo puede ver así a simple vista. Le toca a usted hacer la inspección, hacer una buena revisión. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Vale. Preguntitas, muchachos. Que está un poquitín compleja la vaina. Pero bueno. Ahí ya aprendimos a programar una hojita de cálculo para los 3 casos que necesitamos. ¿Listo? Y a usar la comparación de la tabla de la norma, ¿no? Que son estas dos condiciones, L sobre 360 o L sobre 480. Y con esto terminaríamos el tema de deflexiones. ¿Qué pasa? Una última cosita, muchas veces podemos cumplir condiciones de resistencia pero no condiciones de deflexión o viceversa, ¿sí? Entonces muchas veces se deja a criterio cumplir una de las dos condiciones o hacer una revisión de las condiciones dependiendo del uso. Por ejemplo, si ustedes van a hacer, no sé, no se me ocurre ahorita nada que tenga que permanecer muy rígido el entrepiso. Por ejemplo, un hospital, una sala de colonoscopias. Resulta que cuando hacen endoscopias o colonoscopias tienen que ser con un cuidado milimétrico porque eso es un tubito que ingresa en su organismo, todo eso. Entonces pues ellos no se pueden estar moviendo, ¿no? Tenaz que usted esté haciendo que es el procedimiento y el piso empieza a vibrar y a subir y a bajar, subir y bajar. Entonces para esos casos yo aparte de la resistencia verificaría las deflexiones, ¿sí? Pero por lo general uno lo que hace es dejar las vigas más altas de lo que pide CR95 y con eso ya en teoría no debería calcular deflexiones, ¿sí? Pero fíjense que no es un cálculo tan complejo, bueno pues tan difícil, ¿no? Digo que para curarse en salud sería bueno siempre buscar verificar deflexiones en los elementos. Bueno chicos, 10 y 16. Si tienen preguntitas, aprovechemos hasta las 10 y 20. Qué pena con ustedes robarles este tiempo. Bueno, entonces